¿En qué sector están? ¿En qué sector están? Por favor, si tienen acceso a una área libre, hagan señales para identificarlos. Ayúdame, tía, ayúdame, ya está veniendo el humo, ayúdame. Salga, hijo, escapa, hay un lugar que no puedo, tía, estoy con llave. Estoy con llave, pero abre la llave. No, tía, está la llave por fuera. Es desesperante. Es morirnos en su instante, en ese momento. Mi nieta está en el 5º piso, está con llave cerrado y nada hacen. Por favor, pues. No sabía lo que hacía, me parecía que yo soñaba todo esto. Pero era triste vivir esos momentos de tristeza, de angustia, de dolor. Ver ahí que está sacando su mano. La muerte de los jóvenes en el incendio en las Malvinas, en el cercado de Lima, ha revelado una triste realidad laboral en el país. Empresarios que tienen a trabajadores encerrados, explotados y en situación de esclavitud, según ellos, para incrementar su productividad. Entonces nos preguntamos, ¿en qué condiciones se trabaja en el Perú? Y si se fiscaliza o no. Hoy en Informe Especial le presentamos un completo análisis sobre la explotación laboral, la esclavitud de nuestro tiempo. Joby Herrera y Jorge Luis Guamán murieron por la informalidad, por la explotación, por la esclavitud laboral. Sus empleadores hacían que trabajen dentro de una estructura metálica y con candado. Candado que impidió que puedan escapar en el momento que se produjo el incendio en la galería Nicolini. Recordar los sistemas de explotación laboral de las haciendas del siglo XIX o de principios del XX. Joby se fue a los 20 años, pero dejó una hija que apenas va a cumplir un mes de vida. Su familia nos cuenta que él desde pequeño era muy colaborador y le gustaba tener su propio dinero. Para lograrlo, se dedicaba a animar fiestas infantiles. Pero desde hace 1 año y medio empezó a trabajar en las Malvinas. A mí me decía que él vendía fluorescentes. Me decía que él trabajaba así en fluorescentes, encajando, todo eso fluorescente. Eso me decía a mí, que él trabajaba así, encajando, poniendo sus etiquetas a los fluorescentes, a los focos. Hasta que el jueves 22 de junio ocurrió la tragedia y su familia se enteró de las terribles condiciones de trabajo a las que era sometido. Joby junto a Jorge Luis, de 19 años, su amigo del barrio y compañero de trabajo, estaban en el 5º nivel de la galería Nicolini, manipulando fluorescentes, pues su función era borrar la marca original para poner otra reconocida. De un momento a otro, y sin conocer las causas, dicho centro comercial empezó a incendiarse. Los jóvenes, al percibir el humo, pidieron ayuda, pues no podían escapar, porque sus jefes, las personas que los contrataron, habían puesto candado a la puerta del almacén improvisado donde se encontraban. En su desesperación, Joby llamó a sus familiares para que lo rescataran. ¡Joby! Ya, déjame pasar. ¿Me pueden dejar por ¿Qué lado está? ¿Qué lado está? En el 5º piso me dijo, solo que ya... Trata de comunicarte con... Joby, te voy a pasar con el bombero, ya te voy a pasar con el bombero. ¿Aló? ¿En qué sector están? ¿En qué sector están? Ya, ¿pueden visualizar alguna área libre? ¿Pueden salir a alguna área libre? Vamos a subir un dron para verlo de la parte alta. Por favor, si tienen acceso a una área libre, hagan señales para identificarlos. Pero nada pudieron hacer. El fuego consumió por completo el lugar. Él era un muchacho trabajador,
Era injusto que él trabajaba de esa manera y al empleador que le haga trabajar echado llave. Me pregunto y no puedo responder por qué. ¿Por qué habrá seres humanos que son tan malos, que hacen trabajar a la gente, aprovechando que los jóvenes necesitan trabajar, aprovechando que los jóvenes necesitan ganar limpiamente su sencillo? Lo echó no solo un candado, 2 candados lo echó a mi hijo adentro. ¿Es justo eso? Esa es mi rabia, mi indignación, mi molestia. Esto fue corroborado por personal del Ministerio Público. Es un container que se ha tenido que romper el candado porque ha estado con candado dicho container. La mayoría de containers ahí están con candados, de los cuales se ha tomado las fotografías necesarias. Y se ha tomado también los candados para llevarlo a sí, ha quedado en cadena de custodia, han quedado los candados. Jovi, al igual que Jorge Luis, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y solo veía la luz del día a la hora del almuerzo, cuando el encargado le abría la puerta. Por el trabajo realizado, recibían entre 20 y 30 soles al día. También les digo a las madres, a sus padres, de muchos jóvenes, ellos que preguntan a sus hijos cómo están trabajando y que van a verificar en qué estado están trabajando sus hijos. Mira que ahora hay varios que están trabajan encerrados, que no confían ya, que no confían. Por ganarse sus sencillitos, no deben permitir la juventud eso, trabajar cerrados. No deben permitir eso la juventud. La juventud tenemos derechos a trabajar, tenemos derecho a la vida. Tenemos derecho a salir adelante, tenemos derecho a ser respetados también. Luego de 5 días, se pudo retirar los cuerpos, debido a que todo lo que se vendía y almacenaba en ese lugar eran productos de ferretería, altamente inflamables. Y cada vez que parecía que los bomberos habían controlado la emergencia, el fuego se reavivaba. Tras lo ocurrido, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó que en el proceso que se iniciará en contra de los responsables de las muertes, se aplicará el artículo 153 del Código Penal. Quiero además informar que nos encontramos frente a un concurso real de delitos, donde la figura principal, es decir, el delito que tendría la pena más alta, es el caso de los jóvenes fallecidos. El tipo penal es explotación laboral con muerte subsecuente y la pena privativa de libertad oscila entre 25 a 30 años. La familia de Jovi y Jorge Luis ahora lloran su partida, sin encontrar consuelo. Lo único que pide es justicia por sus hijos, que murieron en condiciones de esclavitud. Este caso demuestra las pésimas condiciones en las que muchas personas aceptan o son obligadas a trabajar porque es la única forma que tienen para sobrevivir. La gente a veces acepta condiciones de trabajo insalubres, inseguras, indignas, básicamente por necesidad, porque tienen que trabajar para tener dinero para el sustento de su familia, ¿no? Se someten a empleadores que no les ofrecen las mínimas condiciones de seguridad, poniendo en peligro su vida por un pago que muchas veces no llega ni al sueldo mínimo. Hoy día 75% de la población económicamente activa, es decir, 12 millones de compatriotas están en una situación de informalidad laboral, 3/4 de la PEA. Lamentablemente, este problema no solo está presente en el Perú. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. De esta cifra, 11 millones y medio son mujeres y niñas. Y 9 millones y medio son hombres y niños. De modo tal que el trabajo forzoso es aquel, como decía, que se desarrolla en un centro de trabajo en el cual el trabajador es obligado a laborar por necesidad o por imposición en condiciones insalubres, en condiciones inseguras y sobre todo sin respeto de sus derechos laborales. Pero la preocupación crece al revisar las cifras que arroja el Índice Global de Esclavitud, que estima que alrededor de 45.800.000 personas están sometidas a alguna forma de esclavitud moderna en el mundo. India tiene el mayor porcentaje de esclavitud a nivel mundial, con más de 18 millones de personas. Le sigue China, con más de 3 millones de personas en esclavitud. En Bangladesh,
Un poco más de 1 millón son víctimas de esclavitud laboral. En esta lista también se encuentra el Perú. Este estudio señala que el 1% de la población es víctima de la esclavitud del siglo XXI. Este porcentaje es el más alto en América, después de México y Colombia. Lo primero que tiene que conocer son sus derechos y las obligaciones del empleador al momento de establecer un vínculo laboral. Uno debe inscribir a ese trabajador en una planilla electrónica y a partir de ese momento garantizarle el cumplimiento de ciertas prestaciones que son consideradas como lo mínimo. Un salario mínimo, una jornada máxima de trabajo, si desempeñan más horas que esa jornada máxima de trabajo, remunerarlas extraordinariamente, descansos semanales, descansos anuales remunerados, acogerlos a los sistemas de salud y de pensiones en la seguridad social, establecer mecanismos para garantizar una prevención de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo, es decir, cumplir la ley de seguridad y salud en el trabajo. De no cumplirse, usted está en un empleo informal, que no es otra cosa que explotación laboral. Es toda situación en la cual el trabajador sea objeto de algún tipo de abuso en el desarrollo de su relación laboral. Para comenzar, el no reconocerle sus derechos laborales abiertamente y de manera intencional es, creo yo, una forma de explotación laboral. Por eso es que creo que el trabajo informal, el trabajo que no está en planilla, que no tiene ningún tipo de protección social, no hay fondo de pensiones, no hay seguro de salud, no hay beneficios laborales como CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades, es definitivamente una forma de explotación laboral. Pero ¿cuál es la realidad del Perú? ¿Cuánta informalidad existe? ¿Cuántos trabajadores se exponen al peligro? ¿Y quiénes son los encargados de fiscalizar? Todos los detalles tras la pausa, aquí en Informe Especial. Ya regresamos. El Perú a simple vista es un país informal. Una muestra es la invasión de comerciantes en la vía pública que han convertido dichos espacios en zonas de su propiedad. También se observa trabajadores, en su mayoría jóvenes, realizando labores riesgosas o manipulando elementos peligrosos sin ninguna medida de seguridad. Y el pago que reciben es por jornada o por producción, sin gozar de beneficios, como indica la ley. Tenemos que ir a un país que no tenga 70 u 80% de informalidad laboral. O sea, eso es lo que vivimos. Yo recorro el país todos los días y tenemos regiones donde tenemos 90% de informalidad laboral. Hay que hacer cambios importantes, muchos de ellos a través del Congreso, para poder generar una empleabilidad formal que proteja mejor a los trabajadores. En el Perú hay jóvenes que estudian, otros trabajan, pero hay quienes estudian y trabajan a la vez. A ellos se les conoce como los ICI. De acuerdo a un estudio de ese plan, hay 763,000 jóvenes entre 15 y 24 años que se encuentran en esta condición. De este número, más del 90% trabaja en la informalidad. Los ICI principalmente se desempeñan como agricultores, vendedores, empleados de oficina, artesanos y operarios. Dentro de este grupo se encuentra Brian, un joven escolar de 15 años que tenía que vender chicha y caña de azúcar para ayudar en casa. Maestro, caña, desean caña, por favor, apoyo. Caña. Él vive en Caraballo, un distrito conocido por el alto índice de explotación laboral infantil. Salía del colegio, empalmaba al trabajo y del trabajo me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche vendiendo y de ahí llegaba a casa cansado y si es que a veces me daba tiempo hacía mis tareas y a veces no. ¿Dónde vendías la chicha? Yo vendía prácticamente en las avenidas y era muy riesgoso también porque tenía que meterme entre los carros. Una vez por casi me atropellé un carro. Para conseguir más dinero,
También los fines de semana trabajaba de albañil con su tío. Yo trabajaba de albañil con mi tío, me pagaba 20 soles semanales. Y aparte que me gritaba, me insultaba porque a veces no tenía, yo también consciente, no tenía tanta fuerza para... Me mandaba a cargar una bolsa de cemento con mis 12 años, 11 años y pesaba demasiado, no podía hacerlo. Y me gritaba que no sirves para nada, a veces me tiraba la plata y me iba llorando. ¿Cuánto tiempo trabajaste con tu tío? Trabajaba todos los sábados, llegué a trabajar casi 2 años. Ahora Brian ya no trabaja, se dedica solo a estudiar y no tiene que preocuparse por el dinero que hace falta en casa, pues sus padres le proveen. Ahora él se encarga de que otros niños dejen de trabajar, llevando a los menores al centro de protección creado por el municipio de su distrito para brindarles apoyo y enseñarles que el trabajo no es para niños. Si existe tanta informalidad y explotación, ¿quiénes son los encargados de fiscalizar y sancionar las irregularidades? En el Perú tenemos a SUNAFIL, pero ¿realmente se da abasto? Antes de responder, debemos tener en cuenta lo siguiente. En el Perú hay 15 millones de trabajadores, 5 millones son independientes y 10 millones son dependientes. De este número, el 75% tiene un empleo informal. También debes saber que en el país hay un aproximado de 3 millones de empresas y el 75% son informales. Ahora sí, volvamos a preguntar, ¿quién los fiscaliza? ¿Quién hace respetar los derechos de los trabajadores? Una de las instituciones encargadas de dicha función es SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero para realizar el trabajo en las 10 regiones donde tienen presencia, solo cuentan con 390 inspectores. De este número, 270 son inspectores auxiliares que tienen competencia para constatación de despidos y pago de beneficios sociales. Y 100 son inspectores de trabajo que tienen la facultad de supervisar todo tipo de empresa. No hay suficientes inspectores, eso lo hemos reconocido siempre, lo reconocen las autoridades, lo reconocen los observadores externos. Hay una larga tradición histórica de debilidad de recursos en el Ministerio de Trabajo que un poco ha derivado a la debilidad de recursos en el propio SUNAFIL. SUNAFIL tiene 3 años de creado y está, digamos, en proceso de edificación. El vocero de SUNAFIL también señaló que se está trabajando para aumentar el número de inspectores y así poder tener una cobertura con mayor eficiencia. Agregó que anualmente SUNAFIL recibe 36.000 denuncias e invitó a los trabajadores a seguir denunciando los abusos, lo que ahora pueden hacer de manera anónima, pero remarcó que muchos no lo hacen por temor a perder su empleo, aunque sufran de explotación. Los gobiernos regionales también tienen competencia en fiscalización, pero solo a las microempresas. Expertos señalan que no solo se debe prestar atención a los informales, sino también a las empresas formales, pues muchas de ellas tienen trabajadores contratados de manera irregular. El tema de los servicios, hasta en industria de comercio al por menor, ¿no? Ahí hay informalidad en el caso de los jóvenes, ¿no? Que están justamente desarrollando actividades como venta al por menor de combustibles para automóviles o venta de partes y piezas o accesorios de vehículos. ¿Te das cuenta? Mantenimiento y reparación de motocicletas, o sea, empresas formales que están registradas en SUNAT, que realizan comercio al por menor, pero que emplean a jóvenes entre 15 y 29 años en condiciones de informalidad. No necesariamente tienen todos los beneficios que estipula la ley, ¿no? Muy bien, ¿algún dato más? No, nada, creo que este es un primer alcance sobre las estadísticas más recientes que tenemos de la informalidad laboral y la idea es un poco articular las políticas en función justamente de la información, que la información sea el instrumento orientador de las políticas para reducir la informalidad en el país, ¿no? Tras la pausa, ¿qué se debería hacer para luchar contra la explotación laboral? Con esto y más, regresamos en Informe Especial.
Luego de conocer el panorama de la informalidad laboral que existe en el país, donde muchos de los hombres y mujeres son explotados, expertos señalan que para hacer frente a este problema debe existir la Ley General del Trabajo. El proyecto de ley de trabajo tiene 16 años exactamente en el Congreso, dando vueltas sin definición. Los congresistas creo que se dedican a cosas menos importantes en materia laboral que una ley, y es importante que haya una ley, un código unificador de la legislación laboral, porque de esa manera se va a facilitar su difusión. Ahora tenemos una legislación laboral sumamente dispersa, con muchas normas, leyes y reglamentos, y eso hace muy difícil que el trabajador pueda conocer sus derechos con facilidad. Con esto, todos los trabajadores tendrán los mismos beneficios, como el ingreso a planilla, un salario no inferior al sueldo mínimo, vacaciones, descansos, cobro de CTS, seguro, pensión, entre otros. Pero al no existir, cada trabajador debe regirse a las normas de acuerdo al rubro en el que se encuentra laborando. Entonces tenemos una ley de la trabajadora del hogar que te da menos derechos que el régimen común, una ley del trabajo en la agroindustria que te da menos derechos que en el régimen común. Todo trabajador dependiente, es decir, es subordinado, debería estar en planilla, aun cuando trabaje 1 hora al día o al mes. El trabajador full time es aquel que trabaja 4 o más horas diarias y tiene acceso a todos los beneficios laborales, CTS, gratificaciones, vacaciones, eventualmente utilidades, estabilidad laboral. Y el trabajador part-time, el que trabaja menos de 4 horas diarias en promedio, es un trabajador que tiene derecho a gratificaciones, a vacaciones a razón de 6 días al año, si cumple su récord vacacional, y a utilidades, pero no tiene derecho, por ejemplo, a compensación por tiempo de servicio ni tampoco a estabilidad laboral. Por otro lado, sugieren que se debe promover un plan de acompañamiento empresarial para que con mayores ingresos puedan sentirse motivados a formalizarse. Lo que tenemos que hacer es que todos los pequeños empresarios, microempresarios sobre todo, pequeños agricultores comiencen a elevar la productividad, elevan sus ingresos y en ese momento van a poder pagar a sus trabajadores bien, tener ganancias adecuadas para tener una vida digna a él y su familia, y les va a sobrar un plus para pagar los impuestos. Para el experto en Derecho Laboral, Ricardo Herrera, el informal se formalizaría siempre y cuando sienta que está perdiendo oportunidad de negocio si no lo hace. Cada empresario que pretenda contratar con el Estado le acredite una certificación laboral, un ISO laboral, que supone que vaya un inspector de trabajo o algún auditor de una empresa de prestigio que el Estado subcontrate para que pueda certificar que todo el personal esté en planilla y que goza de sus derechos laborales. El representante de SUNAFIL manifestó que se debe trabajar de manera conjunta con las demás instituciones para conseguir mejores resultados con políticas integrales. Actuar en operativos conjuntos, ¿no? Al policía no le pidan fiscal, al inspector laboral no le pidan policía o al revés, etcétera, de manera que la eficiencia de esto sea mucho mayor. Y hay una responsabilidad también social general, ¿no? Tenemos que facilitar mucho más acceso a las denuncias y la población civil incluso tiene que colaborar con esto. Por ahora se ha iniciado un proceso de fiscalización a los almacenes y empresas de Lima, donde se observa que hay más personas que trabajan en condiciones de peligro, donde si ocurriera una emergencia no habría forma de salir. Además violan todos sus derechos. No permite estos abusos, denuncie en la SUNAFIL del Ministerio de Trabajo. Recuerde que ahora las denuncias pueden ser anónimas. No se convierta en una víctima más. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre aquí, en Informe Especial.